A continuación hablaremos sobre la NIA 701 y NIA 706. Los integrantes son Mariel Rebanales, Gloria Lima, Lucy Huertas, Alondra Medrano y Miriam Sujuy. NIA 701. Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Su finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como la estructura y contenido de dicha comunicación. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. La comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría no sustituye la información que debe revelarse en la dirección de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. No exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requiera la circunstancia de un encargo de auditoría específico y no constituye una opinión separada sobre las cuestiones particulares. Los objetivos. Los objetivos del auditor son determinar las cuestiones claves de auditoría y una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Definiciones. Cuestiones claves de la auditoría. Aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor han sido la mayor significatividad de la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones claves de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Continuando con el tema, en la determinación de las cuestiones clave de auditoría, acá el proceso de toma de decisiones del auditor para determinar las cuestiones clave de auditoría pues tienen como finalidad seleccionar de entre las comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad en un número más reducido de cuestiones resultado de aplicar su juicio para determinar aquellas que han sido de mayor significatividad y pues acá en consecuencia con las cuestiones que dificultan la obtención por el auditor de evidencia suficiente y adecuada o la formación de una opinión sobre los estados financieros puede ser especialmente relevantes en la determinación por parte del auditor de las cuestiones clave de auditoría. Y pues acá tenemos que el auditor debe tener en cuenta lo siguiente: las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos identificados, los juicios significativos, incluyendo las estimaciones contables para las que se han identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación, y el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo. Y también tenemos la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. Acá el auditor debe tener en cuenta la relevancia de la información para los usuarios a quienes se destinan los estados financieros al determinar lo que se debe incluir en la descripción de una cuestión clave de auditoría. Y pues también tenemos algunos ejemplos de las circunstancias que llevan al auditor a determinar las cuestiones en mayor significatividad, como por ejemplo las condiciones económicas que afectan a la capacidad del auditor para obtener evidencia de auditoría, políticas contables nuevas o emergentes y también cambios en las estrategias de la auditoría o en su modelo de negocio que tuvieron un efecto material en los estados financieros. Verificaremos que en la norma NIA 706 nos habla sobre los párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, el cual nos indica que este párrafo será incluido cuando el auditor considere necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a su juicio sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría. Asimismo, el auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, siempre que no esté prohibida disposición legal o reglamentaria o cuando no se haya aplicado el 701, cuando no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba de comunicar en el informe. Asimismo,
tendremos que cuando el auditor concluya un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará en una sección separada, con el título de otras cuestiones u otro título adecuado. La ubicación del párrafo de énfasis o párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría dependerá de la naturaleza de la información que se va a comunicar y el juicio del auditor sobre la significatividad relativa de dicha información para los usuarios a los que se destina. Aquí tenemos algunas diferencias entre el párrafo de énfasis y el párrafo sobre otras cuestiones, en el cual nos indica cómo deberíamos de colocarlo o en qué parte del informe se debería de colocar. Cuando esté relacionado con el marco de información financiera aplicable, el auditor puede considerar necesario situar el párrafo de énfasis después de la sección fundamento de la opinión, para proporcionar un contexto adecuado para la opinión del auditor, o cuando éste se presente una sección de cuestiones claves de la auditoría, se puede presentar después del párrafo de cuestiones claves de la auditoría. Asimismo, dentro del párrafo de otras cuestiones, este deberá de presentarse en la sección después de la cuestión clave de la auditoría, añadiendo o con el contexto del título de otra cuestión, por ejemplo, otra cuestión del alcance de la auditoría, para diferenciar el párrafo sobre otras cuestiones claves de la auditoría. Continuando, ahora veremos la NIA 706, que trata sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. Y asimismo ahorita veremos su alcance. Y pues esta norma nos indica que trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor considere necesario para llamar la atención de los usuarios, cuando una cuestión o cuestiones se consideran importantes que hayan sido presentadas o reveladas en los estados financieros, y llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones que el auditor considere importantes y que sean distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros. Asimismo, dentro de sus objetivos, podemos ver que después de que el auditor tenga formado una opinión sobre los estados financieros, debe llamar la atención de los usuarios sobre información adicional, sobre información que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, y cualquier otra cuestión relevante para que los usuarios comprendan la auditoría. Asimismo, dentro de las definiciones que nos muestra esta norma, podemos encontrar el párrafo de énfasis, que es un párrafo incluido en el informe de auditoría con información de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, y párrafo sobre otras cuestiones, que ese es un párrafo incluido en el informe de auditoría de otra cuestión que es relevante y que es distinta a la ya revelada en los estados financieros, y pues que es fundamental para que los usuarios comprendan los mismos. Continuando con el tema, tenemos el párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Cuando el auditor desea llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a su juicio sea fundamental para la comprensión de los estados financieros, el cual se incluye en el informe de auditoría. Y pues el párrafo de énfasis tiene una ubicación, y depende de la naturaleza de la información que se va a comunicar y del juicio del auditor sobre la significatividad relativa de dicha información. Y tenemos algunos ejemplos de circunstancias en las que el auditor puede considerar necesario incluir un párrafo de énfasis, y acá tenemos la incertidumbre relacionada con resultados futuros de litigios o acciones administrativas excepcionales, un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ocurra entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, y una catástrofe que haya tenido o continúe teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad. Con nuestra presentación de la NIA 701 verificaremos la comunicación de los responsables del gobierno de la entidad. El auditor se comunicará con los responsables de la entidad acerca de
aquellas cuestiones que el auditor haya determinado que son cuestiones claves de auditoría, y en caso de que los hechos y las circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho de que el auditor ha determinado que no hay cuestiones claves que se deban comunicar. Asimismo, también dentro de la documentación de la NIA 701 se realizarán las cuestiones que se han requerido una atención significativa del auditor y el fundamento para determinar si cada una de estas cuestiones es o no una cuestión clave de auditoría. En caso de que el auditor tenga el fundamento para determinar que no existen cuestiones claves de la auditoría que se deban de comunicar en el informe de auditoría. Asimismo, en este caso, el fundamento del auditor podrá determinar una cuestión que es una cuestión clave de la auditoría y que no necesite comunicarse en el informe. Comunicación con los responsables del gobierno. La comunicación requerida del párrafo 12 permite al gobierno corporativo de la entidad conocer las cuestiones claves que el auditor tiene la intención de destacar en el informe de auditoría para aclaraciones adicionales. Sin embargo, el auditor podrá considerar que sea necesario repetir la comunicación, salvo que las leyes lo obliguen a hacerlo. Conclusiones. Cuando los estados financieros del periodo anterior no estén auditados, el auditor entrante deberá declarar en el dictamen del auditor que los estados financieros están sin auditar. Estas NIAs tienen como objetivo únicamente colocar después del dictamen un párrafo que exclusivamente servirá para ampliar la comprensión de la auditoría realizada. Muchas gracias por su atención.